Último turno por un tiempo, 10 minutos, será un poco más. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar les pido disculpas por todo aquello que yo haya sido preciso en la primera vez, pero tomas notas rápidas y no necesariamente he apuntado todo bien o no necesariamente he respondido con mi mala letra a lo que debía responder. La verdad es que la primera pregunta es un poco complicada, es decir, todo este proceso, los reales decretos, la normativa, alternativas, una banca pública, nos es complicado responder. Son temas más de opinión personal que una opinión de una firma a la que se puede efectivamente representar. Realmente la crisis económica ha afectado no solo a las cajas, ha afectado también a los bancos y efectivamente también algunos bancos están sufriendo las consecuencias o han sido absorbidos o han desaparecido. Realmente los cambios regulatorios, nosotros creemos, no sé si acertadamente, realmente con la información que tenemos hoy en día de lo que ha pasado en el 12, en el 11, en el 10, es mucho más fácil tener una opinión, pero realmente sobre todo el proceso con respecto a las cajas nos es complicado tomar una opinión en ese respecto. Con respecto al Albadiño nos preguntaban efectivamente, de nuevo ese carácter limitado a la información. Realmente hay que tener en cuenta que estos son ejercicios que cada una de las entidades hacía de forma individual para analizar sus opciones estratégicas. Realmente en aquel momento no necesariamente la entidad A hablaba con la entidad B o con su dirección, sino que individualmente empezaba a ver cuáles eran las mejores alternativas, bien porque había más correlación geográfica o precisamente porque no la había o porque había más destrucción o no de oficinas. Realmente los análisis eran ejercicios preliminares que las entidades hacían para tener un marco de decisión y en ese contexto se hizo nuestro trabajo. Es decir, nuestro trabajo no pretendía dar una opción o la mejor opción, sino evaluar las distintas opciones y cuáles eran los efectos que tenían esas opciones. Efectivamente se contemplan previsiones en esos trabajos, en el nuestro y en cualquier otro, que hoy en día efectivamente pues es fácil conocer cuál es su conclusión. Ojalá lo hubiéramos conocido en aquel momento y hubiéramos tenido esa información en aquel momento. Nos preguntaban también si en este contexto tuvimos alguna reunión con la Xunta y realmente el proyecto se nos pidió específicamente por Caixa Galicia y en la medida que yo tengo conocimiento se habló con Caixa Galicia y con la información que nos daba Caixa Galicia. No se iba a las otras entidades porque en aquel momento a lo mejor algunas de las alternativas finalmente ni se ponían en movimiento, realmente no se consideraba o la decisión estratégica de cada entidad, pero hasta donde yo tengo conocimiento, el proyecto de Albadiño se hizo con la información que nos dio Caixa Galicia, que era más amplia porque la daba de sí misma. No tuvimos información de Caixa Nova más que la pública y al final era simplemente un marco para tomar una decisión por parte de la entidad. No tenemos más información. Con respecto a la imagen fiel y con respecto a la situación financiera de la entidad, realmente rectificamos un poco lo que decíamos anteriormente. Realmente sí que ya se estaba manifestando un deterioro de la situación económica. Eso es de todos conocido y cómo se pasó de unos ciclos tan expansivos en los años 3, 4 y 5 y 6, ya en el año 8 ya se estaba produciendo esa situación económica negativa y ya las entidades financieras, no solo Caixa Galicia, todas empezaban a tener una situación financiera muy deteriorada. Y si comparamos la que había en el 2009 con la que había en el 2010, todavía mucho peor. Es decir, realmente al final, en este caso, a medida que va pasando el tiempo, evidentemente las circunstancias en este caso lamentablemente evolucionan a peor y la morosidad que en el año 2008 era del 3 pasó a ser de casi el 6 y en el 2010 pasó a ser todavía muy superior. Nosotros creemos que con el trabajo que hicimos nuestras conclusiones son las que condujeron a los informes y entendemos que de verdad son las mejores. El informe que teníamos que emitir con las circunstancias que teníamos en aquel momento y a esa foto fija, que efectivamente es lo que nos pide en este caso nuestro trabajo. Es una foto fija, no es una foto para un comprador, no es una foto para valores razonables del futuro, sino que es una foto fija a una fecha determinada, una fecha concreta. Con respecto a los proyectos y al Albadiño, a quién contemplaba o no contemplaba, realmente contempló a muchas cajas. Contemplaba a cajas de prácticamente toda la geografía. También incluyó a Caja Madrid, también incluyó a Bancaja, incluyó a muchas. Realmente no hubo una específica concreta y el objetivo de nuestro trabajo no era tomar una decisión por cuenta de los gestores, era hacer un análisis de alternativas, combinando balances, combinando efectos en sus recursos propios, combinando efectos en duplicidades de redes de oficinas, es decir, análisis comerciales, y de todas esas opciones es la propia entidad la que tenía en consecuencia que tomar su decisión. No teníamos ninguna preestablecida cuál era la mejor o cuál era la peor.
A partir de ahí son aspectos subjetivos que cada entidad debía tomar por sí misma. A la pregunta de si informamos o no de los distintos riesgos, como se comentó un poco al principio, nosotros cada año, cada vez que concluíamos nuestra auditoría, no solo además de emitir el informe, hacíamos una presentación de los datos más relevantes del balance al Consejo de Administración y o a la Comisión de Auditoría, a veces a las dos, a veces a uno de los dos. Porque además había ciertos cargos que estaban duplicados. Y en esas exposiciones y presentaciones dábamos detalles de la composición del balance, dábamos detalles de cómo se estaba creciendo la exposición crediticia, dónde se estaba creciendo, en qué sectores y cuáles eran los datos que tenían ya de exposición de activos inmobiliarios. Y efectivamente en los últimos años pues los datos de activos inmobiliarios están puestos en esas presentaciones y en las cuentas anuales. Esto responde también un poco a por qué unos sí y otros no. Pues efectivamente, y también nos preguntaban, y se me olvidó responder, ¿crecieron todos por igual? Pues no crecieron todos por igual. ¿Todas las entidades crecieron? Sí, todas las entidades crecieron. Algunas crecían al 25, otras crecían al 20 y otras crecían al 40. Efectivamente, no todas crecieron igual, ni no todas crecieron exactamente en los mismos sitios. Y esas circunstancias, que hoy con la información que tenemos es más fácil de evaluar, pero esas circunstancias son las que probablemente han conducido a que unas u otras hayan tenido más capacidad de responder al mal contexto económico, que efectivamente es el malo de la película al que todos achacamos las culpas. Con respecto a las tasaciones, en general el Banco de España lo que pide es que las tasaciones se hagan por un tasador. Ese tasador es una sociedad de tasación que está también inscrita en un registro especial del Banco de España. Es decir, una tasación no la puede hacer un particular, no la puede hacer para que tenga validez, tiene que ser una tasación inscrita en el registro del Banco de España y para tasar en una zona geográfica tienes que ser experto en esa zona geográfica, ¿no? Esa es lo que pide la norma y eso es lo que las entidades tienen que cumplir y es donde, por lo tanto, pues tienen que asumir por los valores que se desprenden de esas tasaciones. Con respecto a las preferentes, no sé si, pero bueno, ya hemos comentado antes, pero bueno. Sí. Y por último, con respecto a los contratos de alta dirección, pues realmente nosotros, como decía, vimos los que están en vigor hasta el año, o revisamos en el marco del trabajo los que están en vigor hasta el año 2009. Todos aquellos que sean posteriores no podemos verlos, no damos los auditores en aquel momento, es decir, aquellos que se aprueban con posterioridad a la fusión y que sean fruto de la fusión, es que no es imposible que lo olvidamos porque ya no los tenemos los auditores. En ese sentido, cada entidad a nosotros lo que nos da es una relación de sus gastos generales, incluidos sus gastos de personal, sus gastos de alta dirección, cuyo total efectivamente aparece en la memoria. Realmente nosotros no opinamos si son muchos o son pocos. Eso es la decisión que cada entidad tiene cuando aprueba en sus órganos de gobierno esos gastos de cada año. Y en la memoria pues aparecen en este caso cuáles eran los gastos que correspondían a la alta dirección de Caixa Galicia en su total. Pero efectivamente el Departamento de Recursos Humanos nos da el detalle uno a uno y comprobamos los cálculos. Pero insisto que nosotros hemos visto los que hemos visto hasta que éramos auditores. No hemos podido ver los que ya han sido posteriores, claro. Yo un par de cosas solamente para finalizar. Y es que en la información que se daba a los órganos de gobierno y de control de esta caja y de todas y los bancos, nunca hemos tenido restricciones de ninguno para decir lo que tengamos que decir. No solamente eso, sino que al Banco de España se le hacía un informe, y se sigue haciendo, que es un informe detallado que explica de la A a la Z todo lo que has encontrado y lo que te pide además Banco de España, porque es una norma que te obliga a explicar. Y ningún problema. Nunca, por lo menos en los 25 años que he estado yo, nadie me ha dicho no puedes poner nada. De otra cosa porque no hubiéramos continuado y lo hubiéramos denunciado. O sea, todo es así. Y eso no ha ocurrido jamás. En el comité de auditoría que se llaman ahora, que antes se llamaban comisión de control, ahí se explicaba a los miembros específicos designados, que digamos con un conocimiento más cercano, cualquier detalle de cualquier tipo que nosotros tuviéramos conocimiento. Y que hemos sido independientes siempre, no tengo la más mínima duda. Otra cosa que quería decir de algo que antes se ha explicado, que es verdad, dice, hombre, el sector financiero no es que unos han sufrido y otros no. Es una opinión mía que yo voy a dar. Han sufrido todos. Lo que pasa es que había quien venía mejor pertrechado para una situación dramática, como es la que es actual, que otros. Si te pilla la situación después de la quiebra de Lehman Brothers con cierta debilidad o como habiendo crecido en momentos difíciles, pues está claro que tu problemática va a ser distinta que el que le ha pillado a lo mejor, que tuvo una crisis no hace tantos años y está más asustado de hacer otras cosas. Esto es cierto. Y hay quien tiene negocios internacionales que le han permitido salir mejor parado de esta crisis y que el que no. Con lo cual, sufrir
Cuando hay 6 millones de parados y hay 1.700.000 viviendas y los suelos, que valdrán un día, yo no digo que no, el problema del valor de los suelos es si coincide el tiempo en el que yo compro con el valor que debe tener. Porque si compro 30 años antes, es verdad que valdrá un día, pero a lo mejor compro un precio que para recuperarse es muy difícil, nada más que eso, pero es verdad que valdrá. Ahora, el problema es cuando alguien tiene, como decía yo antes, 400 millones y se le quedan a valor de hoy 20 y nadie te los compra. Y encima nadie te los compra. ¿Por qué? Porque no hay liquidez para ello. Mucho más dramático. Que valdrá, seguro. ¿Para cuándo? Esta es la pregunta, pero no quería decir nada más. Bueno, pues muchas gracias por su comparecencia. A los dos, al señor Sanz Olmedo y al señor José Guanón. Y nada, suspendemos momentáneamente esta sesión.